En capítulos anteriores hemos contemplado imperios que parecían eternos y que, sin embargo, se derrumbaron bajo el peso de su propia arrogancia. Los Aeldari, en su hora más oscura, nos dejaron la prueba de que incluso una civilización inmortal puede condenarse a sí misma. Pero antes de seguir avanzando en el tiempo, debemos volver la mirada hacia un pasado todavía más remoto, tan antiguo que la línea entre historia y mito se difumina. Un tiempo en el que la galaxia bullía de vida joven y de fuerzas primigenias que apenas podemos intuir. Los códices más antiguos hablan de los ancestrales, seres luminosos que viajaban entre las estrellas, sembrando mundos y creando guardianes para su obra. Quizá fueran dioses, quizá simples viajeros con un poder incomprensible. Los Necrontyr nunca los comprendieron del todo, pero los envidiaron con un odio que se convirtió en el centro de su existencia. Los Necrontyr vivían bajo la luz envenenada de un sol moribundo. La radiación marcaba sus cuerpos con enfermedad y fragilidad. Sus ciudades, grandiosas en la forma, eran en realidad mausoleos donde cada piedra recordaba la brevedad de la vida. Su esperanza apenas llegaba a unas pocas décadas, y ese destino les llenaba de rencor hacia aquellos que parecían ajenos a la enfermedad y al tiempo. De los ancestrales solo sabían lo que alcanzaban a interpretar en ruinas lejanas, en rumores transmitidos por viajeros o en leyendas arrancadas de la disformidad, pero lo suficiente para comprender que aquellos seres disfrutaban de lo que ellos jamás tendrían, la eternidad. Así se forjó su obsesión. Los Necrontyr extendieron su imperio estelar, levantaron flotas, colonias y pirámides de obsidiana sobre mundos distantes, pero ninguna conquista pudo borrar la verdad. Seguían siendo frágiles, seguían muriendo demasiado pronto. Las tumbas crecían más rápido que sus palacios y en cada victoria se reflejaba su propia condena. Algunos textos fragmentarios hablan del rey silente, Sarek, como aquel que dio forma a la voluntad de todo su pueblo. Un soberano que comprendió que la guerra contra los ancestrales no podía ganarse con la carne enferma de los Necrontyr. Otros lo describen como un mito, un símbolo, un nombre grabado para dar sentido a la desesperación de toda una especie. Sea cual fuere la verdad bajo su mandato, los Necrontyr miraron más allá de la materia y extendieron la mano hacia poderes oscuros y antiguos, escondidos en el fulgor de las estrellas. Allí hallaron algo. Seres inmensos, de una naturaleza que escapa a toda definición. Algunos los llamaron dioses estelares, otros depredadores cósmicos. Los Necrontyr los conocieron como los Etán. ¿Qué promesas les hicieron? ¿Qué pactos se forjaron en aquel encuentro? Eso se ha perdido en el silencio de los milenios. Lo único que sabemos es que en ese momento el destino de los Necrontyr quedó sellado y con él el de toda la galaxia. Antes de que los nombres de los Aeldari o los orcos resonaran en la galaxia, antes incluso de que la humanidad aprendiera a caminar entre las estrellas, existió un pueblo marcado desde su nacimiento, los Necrontyr. Su condena estaba escrita en las brasas moribundas de su sol natal. Aquella estrella, lejos de nutrir la vida, escupía radiación venenosa que quemaba la carne y debilitaba los huesos. Sus hijos nacían con cuerpos
frágiles, marchitos antes de florecer y rara vez alcanzaban la vejez. La enfermedad y la muerte eran compañeras inevitables de cada generación y sin embargo no se rindieron. De su mundo hostil levantaron ciudades colosales, pirámides negras que parecían más mausoleos que hogares, sus avenidas rectilíneas, sus cámaras sombrías y sus inscripciones fúnebres hablaban de un pueblo que no podía ignorar el fin, pero que tampoco se arrodillaba ante él. Cada piedra era un recordatorio de la brevedad de la vida y a la vez una declaración de desafío. Su civilización prosperó contra todo pronóstico. Exploraron el vacío, construyeron flotas tumba y extendieron su influencia a otros sistemas. Su tecnología no rivalizaba con la de los pueblos más avanzados, pero su tenacidad y disciplina los empujaron a reclamar un lugar entre las estrellas. La maldición de su sol no los había vencido, los había endurecido. Fue en esa expansión cuando el destino los llevó a descubrir a los ancestrales. Aquellos seres parecían la antítesis de todo lo que los Necrontyr eran, longevos, resplandecientes, casi divinos. Donde los hijos del sol moribundo apenas vivían unas décadas, ellos parecían disfrutar de una eternidad. Donde la radiación consumía los cuerpos Necrontyr, los ancestrales irradiaban vitalidad inquebrantable. No los comprendían, apenas conocían retazos de sus obras y ruinas dispersas, pero lo suficiente para odiarlos. La comparación resultaba insoportable. Un pueblo marcado por la muerte contemplaba a quienes parecían inmunes a ella, y de esa visión nació un resentimiento que pronto se transformó en motor de su destino. Los Necrontyr fueron, desde sus orígenes, un pueblo condenado a mirar de frente a la muerte, pero su mayor herencia no fue la resignación, sino el rencor, y ese rencor los conduciría a la más terrible de las transformaciones. El imperio Necrontyr, pese a estar sostenido sobre cimientos frágiles, se expandió más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Colonias oscuras y fortalezas de obsidiana brotaban en mundos lejanos, unidas por flota que cruzaban el vacío como cortejos fúnebres. Sin embargo, cada conquista estaba teñida de amargura. La enfermedad viajaba con ellos y las tumbas siempre crecían más rápido que las ciudades. No eran un pueblo que celebrara la vida, sino que parecía dedicar todos sus logros a desafiar a la muerte, aun cuando ésta siempre acababa imponiéndose. En medio de este odio contenido surgió Sarek, el último rey silente. Gobernaba con una autoridad absoluta, sin necesidad de discursos ni proclamas, y logró lo que pocos antes: unificar a las dinastías Necrontyr bajo una sola voluntad. Bajo su mando, las luchas internas fueron sofocadas y la mirada de todo su pueblo se volvió hacia un mismo objetivo: encontrar una salida a la maldición que los consumía. Sarek comprendía que ningún ejército de carne débil podría imponerse a los ancestrales. La biología era su mayor enemigo y contra ella necesitaban una solución definitiva. Con la figura del rey silente en el trono, los Necrontyr dejaron de limitarse a expandirse y comenzaron a buscar con desesperación aquello que pudiera salvarlos de su condena. Y fue esa búsqueda la que acabaría llevándolos a mirar hacia las estrellas en busca de algo más antiguo, más vasto y más terrible de lo que podían imaginar. La búsqueda de salvación llevó a los Necrontyr más allá de los límites conocidos. Fue entonces cuando alzaron la vista hacia entidades que no habitaban mundos ni ciudades, sino el propio tejido de las estrellas. Eran los C'tan,
seres cósmicos que se alimentaban de la radiación estelar, vastos y amorfos, cuya existencia trascendía la comprensión de cualquier mente mortal. Los Necrontyr, con su ciencia sombría, fueron capaces de darles forma física. Forjaron para ellos cuerpos de necrodermis, un metal vivo capaz de contener aquella esencia descomunal. Así, los C'tan pasaron de ser corrientes incorpóreas en el vacío a manifestaciones tangibles de poder divino. Y cuando caminaron entre los Necrontyr, lo hicieron como dioses caídos del firmamento. Al principio, los C'tan se mostraron agradecidos. Habían recibido del pueblo moribundo algo que nunca antes habían tenido: corporeidad. Y como muestra de esa gratitud, ofrecieron una promesa irresistible: el fin de la enfermedad, el final del sufrimiento, una eternidad sin el peso de la carne corruptible. Los Necrontyr, acosados por su fragilidad, vieron en ellos no solo salvadores, sino aliados contra los ancestrales. Sarek escuchó aquellas palabras con la gravedad de quien sabe que su pueblo está al borde del colapso. La eternidad era un precio que ningún Necrontyr podía rechazar, y así, con el Rey Silente como garante, se selló la alianza. Pero en el eco de aquel pacto había una sombra. Los C'tan no eran dioses de compasión, sino de hambre, y lo que ofrecían a los Necrontyr no era salvación, sino transformación. El pacto con los C'tan se materializó en un proceso que marcaría para siempre el destino de los Necrontyr: la biotransferencia. Fue Sarek, el Rey Silente, quien lo aceptó, guiado por la promesa de liberar a su pueblo de la maldición de la carne. Los templos de la ciencia se convirtieron en cámaras de conversión. Allí, millones de Necrontyr desfilaron voluntariamente o fueron arrastrados por la fuerza hacia máquinas que devoraban sus cuerpos mortales y vertían su esencia en receptáculos de metal inmortal. La necrodermis, el mismo material que contenía a los C'tan, se convirtió en su nueva piel. Pero aquel regalo tenía un precio oculto. Las élites conservaron parte de su mente, sus recuerdos y su voluntad, aunque marcados por la frialdad del metal. Algunos nobles incluso descubrieron demasiado tarde que habían perdido más de lo que esperaban. Emociones marchitas, recuerdos incompletos, personalidades quebradas. Las masas, en cambio, fueron reducidas a poco más que autómatas. Sus almas se disolvieron en el proceso, dejando tras de sí cuerpos de hierro animados por una chispa tenue de obediencia. La individualidad se perdió, sustituida por una existencia vacía y perpetua. Así murieron los Necrontyr como especie, y en su lugar nacieron los Necrones, seres inmortales, indestructibles, pero despojados de todo lo que los hacía verdaderamente vivos. Fue la tragedia suprema. Los Necrontyr habían obtenido lo que más deseaban: escapar de la enfermedad, de la vejez, de la muerte inevitable. Pero en el mismo acto habían sacrificado su esencia, su espíritu que los había definido. La eternidad que ganaron se convirtió en un vacío sin fin. Sarek, el Rey Silente, cargó con el peso de aquella decisión. Su pueblo ya no respiraba, ya no sentía, ya no soñaba, solo existía. Y en ese silencio metálico comenzó la verdadera era de los Necrones. Con su nuevo poder, los Necrones dejaron atrás la fragilidad de la carne, y al lado de los C'tan ya no se percibían como víctimas del destino, sino como heraldos de una venganza largamente esperada. El odio acumulado durante milenios contra los ancestrales encontró por fin un cauce, una guerra cósmica que sacudiría los cimientos de la galaxia.
Fue un conflicto sin precedentes, recordado en las leyendas como la guerra en el cielo. Allí donde brillaban estrellas, se desató la devastación. Los Zetán devoraban la radiación de los soles, apagándolos como quien apaga antorchas. Los Necrones, con ejércitos de metal incorruptible, arrasaban mundos y civilizaciones enteras. Donde marchaban, quedaba silencio. No quedaban ruinas ni cenizas, solo el eco helado de la eternidad. Los ancestrales, sorprendidos al principio por la magnitud de aquel ataque, respondieron con la fuerza de su ingenio. Crearon razas guerrero para oponerse a la maquinaria implacable de los Necrones. Entre ellas estaban los Aeldari, dotados de una sensibilidad psíquica capaz de moldear la disformidad con la misma naturalidad con que respiraban. También los enigmáticos Yokaero, ingenieros innatos capaces de manipular la tecnología con un talento incomprensible. Y los Krork, ancestros brutales de lo que más tarde serían los orcos, concebidos como armas vivientes de furia indomable. Fue el primer gran choque entre dos concepciones opuestas de la realidad, la materia incorruptible de los Necrones contra el poder psíquico alimentado por la disformidad, donde los Necrones traían silencio y vacío. Los ancestrales respondían con tormentas de energía y de creación, y en medio de ese cataclismo, la propia disformidad se agitó. El dolor, el odio y la desesperación generados por aquella guerra fueron tan vastos que dejaron cicatrices imborrables en el Immaterium. Fue de ese eco, siglos después, de donde surgirían los primeros murmullos de los dioses del caos. Así, la guerra en el cielo no solo enfrentó a dos civilizaciones titánicas, sino que sembró las semillas de una corrupción eterna que marcaría para siempre el destino de la galaxia. Durante incontables milenios, las estrellas fueron campos de batalla y los Necrones, incansables, parecían imparables, pero incluso en medio de su aparente victoria, comenzaron a comprender una verdad incómoda. Los C'tan, sus supuestos aliados, no luchaban por ellos, sino por sí mismos. En el fragor de la guerra en el cielo, mientras los ancestrales se retiraban poco a poco y sus creaciones resistían con creciente fiereza, los Necrones comenzaron a percibir un nuevo peligro. No provenía de sus enemigos, sino de sus propios aliados. Los C'tan, aquellos a quienes habían dado forma y poder, demostraban ser más insaciables que cualquier enemigo. Se alimentaban no solo de la radiación estelar, sino también del sufrimiento, del miedo y de la vida misma. Allí donde combatían, los C'tan devoraban sin distinción, indiferentes a si las víctimas eran ancestrales, razas menores o incluso Necrones. Fue entonces cuando Sarek, el Rey Silente, comprendió la magnitud de su error. Había entregado a su pueblo a unos dioses que no conocían la lealtad, sino únicamente el hambre. Los Necrones habían cambiado su maldición original, la fragilidad de la carne, por otra más terrible, la servidumbre a seres infinitamente crueles y voraces. El Rey Silente tomó una decisión que marcaría el destino de toda su especie: rebelarse contra los C'tan. Con un esfuerzo titánico, los Necrones forjaron armas de disrupción, artefactos capaces de herir incluso a entidades tan vastas como aquellos dioses estelares, y en una traición planificada, con fría precisión, se volvieron contra sus supuestos salvadores. La batalla fue inconcebible. Los C'tan, que parecían eternos, fueron despedazados y fragmentados en incontables esquirlas
que aún conservaban parte de su poder divino. Aquellos fragmentos fueron apresados, dispersados o incluso convertidos en armas que los propios necrones aprendieron a usar. Los dioses estelares habían caído, pero no desaparecieron del todo. Su esencia quebrada quedó repartida como un veneno latente en la galaxia. Con aquel acto, los necrones rompieron las cadenas de los Zetán, pero la victoria llegó acompañada de un precio devastador. La guerra había consumido millones de años y sus ejércitos, aunque inmortales, estaban exhaustos. Sus mundos tumba habían quedado maltrechos y aunque los Zetán habían caído, la galaxia ya no pertenecía a los necrones. Nuevas especies emergían, alimentadas por la semilla que los ancestrales habían dejado tras de sí. Sarek contempló el horizonte con un peso imposible de medir. Había salvado a su pueblo de los Citán, sí, pero los había condenado a una eternidad de vacío. La galaxia que emergió tras la guerra en el cielo era irreconocible. Estrellas extinguidas, mundos reducidos a cenizas, civilizaciones borradas como si nunca hubiesen existido. Los ancestrales, debilitados por el conflicto y desgastados por el esfuerzo de sostener sus creaciones, se desvanecieron poco a poco en el ocaso de la historia. En su lugar, las especies jóvenes empezaban a reclamar el vacío dejado por los titanes. Los Aeldari, los Krork y las incontables semillas de la humanidad que apenas germinaban en la oscuridad. Para los necrones, en cambio, la victoria sabía a ruina. Habían logrado lo imposible, habían derrotado a los ancestrales y se habían liberado de los Citán. Y sin embargo, no quedaba nada digno de gobernar. La galaxia entera era un cementerio cósmico y su pueblo, aunque inmortal, estaba agotado. Sus cuerpos eran indestructibles, pero sus voluntades habían sido erosionadas por eones de guerra y sufrimiento. Fue entonces cuando Sarek, el Rey Silente, pronunció la orden que sellaría el destino de su raza, el Gran Letargo. Los mundos tumba, vastas necrópolis de obsidiana, se cerraron sobre sí mismos. En cámaras de estasis, millones de necrones se acostaron a dormir un sueño sin tiempo, confiando en que, cuando despertaran, la galaxia estaría lista para ser conquistada de nuevo. El propio Sarek desapareció en un exilio autoimpuesto, atormentado por el peso de sus decisiones. Había entregado la eternidad a su pueblo, pero les había arrebatado el alma, y en ese silencio eligió abandonar incluso el trono de metal que había forjado. No todos los sistemas funcionaron como estaba previsto. Algunos se corrompieron con el paso de los milenios. Otros despertaron demasiado pronto, solos y sin guía. Muchos quedaron olvidados, enterrados bajo los cimientos de nuevas civilizaciones que ignoraban lo que dormía bajo sus pies. Las dinastías necronas se fragmentaron y con el tiempo la galaxia entera olvidó su existencia. El trono de obsidiana se alzaba en penumbra, iluminado por los reflejos enfermizos del sol natal de los Necrontyr. Su luz rojiza no traía vida ni calor, era veneno, un recordatorio de que incluso la estrella que los alumbraba deseaba su muerte. Quemaba la carne y debilitaba los huesos, marcando a cada generación con una condena que ni su rey podía eludir. Incluso yo, incluso el que gobierna, soy esclavo de esta maldición. Sarek llevó una copa de cristal oscuro a los labios. El líquido amargo descendió por su garganta como hierro fundido, calmando apenas el temblor de su pecho.
cada sorbo le recordaba la fragilidad de su cuerpo y con ella la urgencia de hallar una respuesta. Mi pueblo se consume como ceniza, mientras los ancestrales viven en eternidad. Ellos son lo que nunca podremos ser, luminosos, incorruptibles, y cada vez que pienso en ellos, mi odio crece como una herida que no cierra. El rencor ardía en su interior, más abrasador que la propia estrella moribunda, y junto al rencor, el peso del deber. Como rey, debía ofrecer algo más que lamentos. Debía abrir un camino, aunque ese sendero condujese a un destino peor que la enfermedad que los desgarraba. Soy el rey silente, y en mi silencio pesa una decisión que nadie más puede tomar. Sus ojos se cerraron un instante y el eco de su respiración entrecortada resonó en la sala vacía. Allí, entre tos y debilidad, comprendió que la decisión que se avecinaba no era solo un acto de poder, sino una apuesta desesperada. Podría salvar a su pueblo o arrastrarlo hacia un destino aún más oscuro. La sala de obsidiana se abría como un pozo de sombra, iluminada solo por brasas verdes que ardían sin calor. Sus columnas angulosas ascendían como lanzas hacia un techo oculto en tinieblas, mientras el aire cargado de polvo y ceniza recordaba la enfermedad de un mundo condenado por su propio sol. En el centro, el trono del rey silente aguardaba, y en él Sarek, rígido, con los hombros pesados y la respiración interrumpida por una tos seca que resonaba en la cámara. Ante él se encontraban 3 de sus más antiguos consejeros. Tras ellos, alineados en silencio, la guardia personal observaba, rostros marcados por la radiación, símbolos mudos de un pueblo que sufría sin tener voz en su destino. Majestad, la respuesta está frente a nosotros. Nuestros cuerpos nos traicionan. Nuestros hijos mueren antes de conocer la madurez. Y ahora, los dioses estelares se han mostrado. Nos ofrecen lo que nunca hemos tenido, la eternidad. Con ellos, los ancestrales dejarán de ser invencibles. No podemos desperdiciar esta oportunidad. ¿Eternidad? No. Lo que ofrece no es un regalo, sino un precio oculto. He sentido sus presencias, Majestad. Cambian de forma, penetran en nuestras mentes. Ningún poder tan vasto puede entregarse sin devorar algo a cambio. ¿Cómo confiar en seres que se alimentan de las estrellas mismas? ¿Y qué propones? ¿Seguir muriendo en silencio? ¿Dejar que nuestros huesos se pudran mientras los ancestrales se burlan de nuestra debilidad? Propongo recordar lo que somos. Hemos sobrevivido a un sol que nos mata. Hemos erigido ciudades de obsidiana cuando cualquier otra especie habría sucumbido. Nuestra fragilidad no nos ha destruido, nos ha forjado. Somos Necrontyr porque desafiamos la muerte, no porque corramos a refugiarnos en manos de depredadores. Basta. Ambos tenéis razón, y ambos olvidáis lo esencial. Nuestro pueblo está muriendo, más rápido con cada generación. No queda tiempo. Los Zetan pueden ser riesgo, sí, pero son la única senda abierta. No se trata de confianza, sino de elección. O aceptamos su ayuda, o perecemos en la sombra de nuestro sol. Las palabras chocaban entre sí como martillazos en la piedra. Fe ciega, miedo visceral y cálculo frío se entrelazaban en un mismo murmullo que llenaba la sala. Los consejeros se interrumpían, sus voces elevadas por la tensión, hasta que un simple gesto del rey bastó para acallarlos. Sarek alzó la mirada y el silencio descendió como plomo. No pronunció palabra, no era necesario. Sus ojos cansados y la sombra de su tos tenían más peso que cualquier argumento. 3 voces. Todas hablan desde el mismo abismo. La fe que ansía creer, el miedo que rechaza, el cálculo que solo mide pérdidas y ganancias, y yo, que debo elegir por todos, mientras mi propio cuerpo se consume.
El eco de su respiración interrumpida se mezcló con el chisporroteo de las brasas verdes. Allí, en el silencio impuesto por su mirada, Sarek comprendía que cada palabra dicha por sus consejeros era solo un reflejo de lo que ardía en su interior. Esperanza, duda y desesperación entrelazadas. La decisión aún no estaba tomada, pero el camino comenzaba a inclinarse. La sala se oscureció de repente. Las brasas verdes se apagaron como si un soplo invisible hubiera arrancado su fuego, y la penumbra se volvió densa, pesada, como un océano que ahogaba los pulmones. Del vacío surgió una figura colosal, envuelta en destellos imposibles. Su forma de necrodermis era humanoide, tallada en ángulos perfectos, pero sobre ella danzaban fulgores de constelaciones que nacían y morían en un latido. Mirarlo era contemplar una estatua viviente y al mismo tiempo el infinito devorando la razón. Los guardias retrocedieron un paso, sus armas temblando en sus manos. Endurecidos por enfermedad y batalla, jamás habían conocido el miedo como en ese instante. Su carne mortal era incapaz de sostener aquella presencia. Y sin embargo, el rey silente no se movió. Sus ojos cansados contemplaron al Setán con la calma de quien ha sufrido tanto que ya no conoce el temor. Ni sus manos temblaron, ni su mirada vaciló. Solo el silencio lo envolvía, un silencio más imponente que cualquier grito. Necrontyr, ceniza que pretende ser llama, carne que se pudre antes de aprender a vivir. Pero conmigo dejaréis de ser polvo. Os daré la eternidad de las estrellas, la fuerza de los astros, la gloria de los dioses, y con ella la venganza contra quienes os condenaron a morir bajo vuestro propio sol. El eco de aquella voz se arrastraba por la sala como cuchillas y caricias a la vez. Los consejeros guardaron silencio, incapaces de sostener la mirada, y hasta los guardias bajaron sus ojos, sometidos por la magnitud de la presencia. Sarek, en cambio, permaneció inmóvil. Su respiración, interrumpida por la tos, resonó una vez, débil, pero no como signo de flaqueza. Era un recordatorio del precio que su pueblo pagaba por cada instante de vida. Acepto. Mi pueblo no nacerá ya para marchitarse. Entrégame la eternidad. Entrégame la fuerza. Que los Necrontyr se alcen al fin sobre la condena de su sol, y que ningún enemigo vuelva a negarnos el futuro. El fulgor del Setán vibró como si sonriera, y en aquel instante, aunque nadie lo comprendió del todo, el destino de los Necrontyr cambió para siempre. Los templos de bioalquimia, antaño erigidos para desafiar la enfermedad y prolongar unos años la agonía de la carne, fueron transformados en cámaras de conversión. Sus muros de obsidiana se cubrieron de runas verdes, y en su interior, máquinas ciclópeas aguardaban como bocas abiertas, dispuestas a devorar no solo cuerpos, sino memorias. Las calles se desbordaron de multitudes. Algunos Necrontyr acudían exaltados, convencidos de que despertaban hacia un destino glorioso. Otros avanzaban con pasos inciertos, la duda marcada en sus gestos. Muchos eran arrastrados por las falanges, madres que gritaban, ancianos que suplicaban, jóvenes que se resistían. No todos aceptaron voluntariamente la eternidad que se les imponía. Los templos rugían con descargas de energía, un resplandor antinatural que iluminaba la noche como si un sol extraño hubiese nacido en las entrañas del planeta. Gritos y rezos se mezclaban en un coro desgarrador, alabanzas, plegarias, maldiciones. El rey silente avanzó el primero hacia la cámara principal, escoltado por su guardia personal. Cada paso era solemne, cada tos resonaba como preludio del fin de la carne.
Sus soldados lo siguieron sin pronunciar palabra, rígidos, símbolos de la disciplina de un pueblo que siempre había vivido bajo la enfermedad y la resignación. Ellos sabían que nada de lo que entrase volvería a salir igual. Dentro, la máquina aguardaba, una cuna de necrodermis viva, rodeada de arcos de energía que chisporroteaban como tormentas atrapadas. Conductos cristalinos canalizaban flujos de datos, listos para registrar y arrancar cada pensamiento. Sarek se recostó en la cuna metálica. Sintió cómo la energía se anclaba a cada nervio, cómo sus recuerdos eran deshilados como hilos de seda quemada. El dolor fue inmediato. Su cuerpo comenzó a disolverse en destellos de luz, y con ellos se apagaban fragmentos de una vida frágil y breve. Voces de su infancia, el sabor metálico del aire en su mundo natal, la primera tos que lo dobló de niño. Todo era arrancado y arrojado a un vacío sin retorno. A su alrededor, otros gritaban, unos enloquecidos de fervor, otros en puro terror. Algunos callaban, resignados, con la mirada perdida en la nada. La guardia personal, disciplinada hasta el final, no pronunció palabra. Se rindieron al proceso como estatuas, y en su quietud final no quedó ni rastro de voluntad. Las cámaras rugieron al unísono. El pueblo entero fue arrastrado por la corriente de la biotransferencia. Millones de cuerpos disueltos en destellos, millones de recuerdos apagados, millones de almas quebradas en el fulgor verde de una eternidad recién forjada. Oscuridad. Y después silencio. La tos ya no me sacude. La fiebre ya no me quema. Ya no siento el aire. El mundo no entra en mí. No lo necesito, pero lo extraño. Mi piel no es piel. Es un metal frío que me encierra. Mis manos ya no tiemblan, pero al mirarlas, no las reconozco. Soy yo, y a la vez no lo soy. He perdido la debilidad, y con ella, algo que me hacía vivo. Los ojos de Sarek se abrieron. No eran ojos, eran orbes de luz interna, centellas que no venían de la sangre ni de la mente, sino de un fulgor extraño y eterno. Su tos había desaparecido, junto con la enfermedad, la fatiga y el dolor. Pero también se había extinguido el calor de la carne. A su alrededor, otros nobles se alzaban en silencio. Algunos conservaban fragmentos de su identidad, un eco atrapado en miradas metálicas. Intentaban hablar, y de sus gargantas surgían chirridos huecos, ecos rotos de lo que antes habían sido voces. La guardia personal, en cambio, había perdido todo rastro individual. Rostros apagados, voluntades drenadas, convertidos en una fila de obediencia silenciosa. Las cámaras escupieron a los Necrontyr transformados en necrones. Donde habían entrado mortales condenados, salieron cuerpos inquebrantables, eternos en su quietud, fríos como el vacío entre las estrellas. Y sobre ellos, los Citan observaban con deleite hambriento, como depredadores satisfechos ante una presa recién domada. Sarek intentó alzar la voz. Lo que emergió fue un eco metálico, roto, que resonó como un sepulcro abierto. Ya no era el tono de un rey mortal, sino una nota fúnebre que sellaba el fin de lo que había sido. El silencio se extendió por los templos como un sudario. Millones de cuerpos metálicos aguardaban inmóviles, recién nacidos en la eternidad, sin aliento, sin latido. El pueblo Necrontyr había desaparecido. En su lugar se alzaba una nueva especie, fría e inmortal, perfecta en su quietud, pero vacía. Uno a uno comenzaron a erguirse. El estrépito de la necrodermis resonó en la penumbra como un coro de hierro. Ninguna voz acompañó aquel despertar. No hubo llanto ni canto, solo el choque metálico de un ejército que respiraba silencio. Verlos juntos era contemplar la eternidad encadenada.
Los Setán flotaban sobre ellos, irradiando deleite voraz. Habían tomado lo que buscaban, un pueblo entero convertido en instrumento. La tos ya no me quiebra. El dolor no me doblega. He vencido al sol que nos envenenaba, pero el precio ha sido terrible. La carne se ha ido, y con ella los recuerdos de lo que éramos. No escucho el latido de mi pueblo, pero veo su fuerza en este silencio. No somos ya Necrontyr. Hemos muerto como mortales y despertado como algo nuevo. Nos llaman instrumentos, pero no lo seremos. Nos llaman esclavos y no lo aceptaremos. Si hemos pagado con nuestra alma, que ese sacrificio sea el hierro de nuestra voluntad. La eternidad es nuestra condena, pero también será nuestra arma. Sarek intentó hablar y por un instante solo emergió un chirrido hueco, pero después su voz metálica se alzó, firme, resonando por encima del eco de los templos como un trueno imposible. Soy Sarek, el Rey Silente. Soy la voluntad de mi pueblo. No sirvo a nadie. Conmigo comienza una nueva eternidad. Los necrones levantaron la mirada. El silencio que los había envuelto se quebró en un rugido metálico que no era júbilo, sino afirmación. Un pueblo nuevo se alzaba bajo la voz de su rey. Los Setán podían contemplar su obra, pero en aquel instante por primera vez se insinuó la verdad. No serían dioses para siempre, porque la eternidad también pertenecía a los necrones,